Mi cuñada siempre decía que yo no era suficiente para su familia. Lo que no sabía era que yo había financiado su negocio. Mi nombre es Carolina Fernández. Tengo 34 años, soy abogada, empresaria y, aunque esto no suele ser relevante, me casé hace 5 años con Esteban Santillana, un hombre que, al principio, creí que era mi alma gemela. Esteban y yo éramos de mundos distintos. Él, proveniente de una familia de renombre y abolengo, con su apellido inscrito en eventos sociales y empresariales, y yo, hija de una madre soltera que me enseñó a luchar con uñas y dientes para ganar mi lugar en la vida. A pesar de nuestras diferencias, nos enamoramos perdidamente, o al menos eso pensé. Lo que no imaginé fue que mi amor por él sería utilizado como arma en mi contra por quienes me veían como una intrusa en su círculo perfecto. Desde el principio, mi cuñada, Valeria, dejó claro que yo no era suficiente. Cada comentario, cada mirada, cada gesto de ella estaba cargado de ese aire de superioridad que las personas como Valeria saben manejar a la perfección. No creo que entiendas cómo funcionan las cosas en esta familia, me dijo una vez en tono cortante durante una cena. Esteban reía incómodo, sin intervenir, y yo, en ese entonces, no le daba importancia. Pensaba que esas pequeñas hostilidades no eran más que inseguridades pasajeras. Pero Valeria no se quedó ahí. Ella era la directora de un negocio familiar, una empresa de diseño de interiores que, según ella, era su legado personal. Sin embargo, lo que nunca mencionaba era que ese negocio, que apenas se sostenía cuando lo tomé como un proyecto de inversión hace 3 años, había sobrevivido gracias a mi dinero. Nadie en la familia lo sabía, ni siquiera Esteban. Pensé que ayudarla sin exponerla era un gesto de buena voluntad que eventualmente cambiaría su percepción de mí. Qué equivocada estaba. Mi vida parecía perfecta desde fuera, como una de esas postales de revistas en las que todo está estratégicamente colocado para impresionar. La casa donde Esteban y yo vivíamos era una obra de arte, techos altos con molduras clásicas, grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y una decoración minimalista pero sofisticada que reflejaba más el estilo de los Santillana que el mío. Aunque era hermosa, nunca llegué a sentirla como un hogar, era más como un escenario diseñado para mostrar al mundo la perfección de nuestra unión. Esteban y yo habíamos comenzado nuestra vida juntos con ilusión. Nos habíamos conocido en un evento de beneficencia, donde él, con su carisma innato y su sonrisa cautivadora, me había conquistado en cuestión de minutos. Me atrajo su seguridad, su mundo aparentemente ideal, y la manera en que hablaba de sus metas y sueños. En aquel entonces, pensé que habíamos encontrado en el otro un igual, alguien con ambiciones y la fuerza para alcanzarlas. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que en los Santillana, lo que brillaba no siempre era oro. Las reuniones familiares eran un ritual casi sagrado para ellos. Al principio, intenté encajar, me esforcé por aprender las reglas no dichas de su dinámica, pero pronto entendí que siempre sería una intrusa. Esas cenas y almuerzos se convertían en vitrinas de autoelogios donde se alababan los logros de los Santillana mientras yo era relegada al papel de espectadora. Es maravilloso cómo Valeria ha llevado el negocio familiar a nuevas alturas, comentaban con entusiasmo. Oh, ¿sabías que Julián consiguió cerrar ese trato internacional? ¡Qué orgullo para todos nosotros! Mis propios logros, en contraste, eran recibidos con un frío silencio o comentarios condescendientes como, «Qué bien, Carolina, pero aquí las cosas se mueven de otra manera». Cada encuentro reforzaba mi sensación de que yo no era realmente parte de esa familia. Las miradas de Valeria, siempre medidas y calculadoras, no eran simplemente de desaprobación, había algo más oscuro detrás de ellas. Su forma de ignorarme o de interrumpir mis intervenciones en las conversaciones me hacía sentir pequeña, insignificante. Y lo peor era la pasividad de Esteban. Nunca decía nada, nunca intentaba mediar o defenderme. Al principio, creía que su silencio era para evitar conflictos, pero con el tiempo entendí que simplemente estaba cómodo con la dinámica. Recuerdo una ocasión, poco después de nuestra boda, que me marcó profundamente. Valeria organizó un almuerzo en su casa para celebrar un nuevo contrato de su empresa. Todo era impecable, como siempre, la decoración, el catering, la música suave de fondo. Valeria,
vestida de blanco y con su habitual aire de superioridad, hacía un brindis en el que se felicitaba a sí misma por su dedicación y resiliencia al frente del negocio. Los demás aplaudían con entusiasmo, y algunos incluso añadían halagos como, «Eres el orgullo de la familia». Yo estaba sentada al lado de Esteban, esperando, ingenuamente, que él mencionara mi contribución. Después de todo, ese contrato se había logrado gracias a una inversión que yo había hecho en la empresa de Valeria en un momento crítico, un detalle que ella había ocultado cuidadosamente. Miré a Esteban, buscando en su rostro algún indicio de reconocimiento, algún gesto que mostrara que, al menos en privado, valoraba lo que había hecho por su hermana. Pero él se limitó a sonreír, levantó su copa y se unió al brindis como si yo no existiera. El dolor de ese momento fue más profundo de lo que esperaba. No era solo la falta de agradecimiento, era la confirmación de que, para ellos, yo no era más que una pieza funcional en su tablero, útil mientras no exigiera visibilidad. Fue en ese instante, con la copa de vino en mi mano y las risas de los Santillana resonando en mis oídos, que entendí algo crucial: nadie sabía nada. Mi ayuda financiera, los sacrificios que había hecho para que el negocio de Valeria no colapsara, todo eso era un secreto bien guardado. No por discreción, sino por conveniencia. Me sentí traicionada, pero me convencí de que lo hacía por amor. Es cuestión de tiempo, me repetía. Pensaba que, eventualmente, Valeria bajaría la guardia, que los Santillana me aceptarían como una de los suyos. Creía que mis actos hablarían más fuerte que sus prejuicios. Pero, con cada reunión, con cada mirada despectiva de Valeria y cada comentario pasivo-agresivo, esa esperanza se desvanecía un poco más. Una noche, cuando regresamos del almuerzo en casa de Valeria, no pude contenerme más. Mientras Esteban se quitaba la corbata, le pregunté: «¿Por qué nunca dices nada? ¿Por qué dejas que me traten así?» Él me miró confundido, como si no entendiera a qué me refería. «¿Qué estás diciendo, Carolina? Nadie te trata mal. Solo son bromas». Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. No solo porque invalidaba mis sentimientos, sino porque revelaba algo que hasta entonces no había querido admitir. Esteban no veía lo que yo veía. O peor aún, lo veía y no le importaba. Con el tiempo, aprendí a endurecerme, a no esperar nada de ellos. Pero cada comentario, cada mirada, cada desplante seguía acumulándose como una herida que nunca terminaba de cerrar. Y aunque intentaba convencerme de que lo hacía por amor, que esos sacrificios eran parte de construir una vida juntos, en el fondo sabía que estaba luchando una batalla perdida. Esa batalla se convirtió en mi rutina, un juego de apariencias en el que yo era la única que parecía jugar con reglas. Pero lo que los Santillana no sabían, lo que Valeria nunca se molestó en considerar, era que no me quedaría de brazos cruzados. Mientras ellos celebraban su grandeza, yo observaba, aprendía, y, en silencio, empezaba a trazar mi propio plan. Las cosas comenzaron a cambiar de forma inesperada el día en que recibí una llamada de una prestigiosa firma internacional de abogados. Era un jueves por la mañana, y recuerdo que estaba revisando documentos de una de mis inversiones cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado de la línea era profesional y directa. Me ofrecieron liderar la nueva oficina de la firma en la ciudad, un puesto que no solo representaba un avance significativo en mi carrera, sino que también era el reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación. Por un momento, me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Era un sueño hecho realidad. Sin embargo, a medida que el entusiasmo inicial se asentaba, una sombra de incertidumbre comenzó a formarse en mi mente. Sabía que aceptar esa oferta sería una declaración de independencia, un mensaje claro de que ya no necesitaba depender emocional ni económicamente de Esteban o de su familia. Y aunque eso para mí era motivo de orgullo, sabía que para los Santillana sería motivo de incomodidad, especialmente para Valeria. Cuando compartí la noticia con Esteban esa noche, su reacción fue una mezcla de sorpresa y desinterés. «Es una gran oportunidad para ti», dijo, pero su tono carecía del entusiasmo que yo esperaba. Fue un comentario breve, casi automático, como si estuviera más preocupado por lo que eso significaría para él que por lo que significaba para mí. No me felicité ni me abrazó, simplemente volvió a concentrarse en su teléfono, como si nada hubiera pasado. Ese gesto, o la falta de él, dejó un sabor amargo en mi boca.
La verdadera prueba llegó unos días después, en una reunión familiar organizada por Valeria. Había decidido no decir nada sobre mi nuevo puesto hasta que fuera oficial, pero Esteban, en un intento de aparentar que apoyaba mis logros, mencionó casualmente la oferta durante la sobremesa. Carolina recibió una propuesta interesante esta semana. Parece que la quieren como directora de una firma internacional, dijo, mientras jugaba con su copa de vino. El silencio que siguió fue casi tangible. Los Santillana eran expertos en ocultar sus emociones, pero no pudieron disimular la incomodidad que les causaba la noticia. Valeria, como siempre, fue la primera en reaccionar. ¿Y en serio? Y dijo, arqueando una ceja mientras sonreía con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. Bueno, supongo que eso significa que tendrás menos tiempo para jugar a ser empresaria. Las risas que siguieron a su comentario fueron breves, incómodas, pero Valeria estaba satisfecha. Era su forma de recordarme que, para ella, mis inversiones y mis logros no tenían valor. No le respondí. Sabía que cualquier intento de defenderme solo alimentaría su necesidad de desacreditarme. Aprendí temprano que la paciencia era mi mejor aliada, pero eso no significaba que no sintiera la rabia arder dentro de mí. Mientras el resto de la familia cambiaba de tema, Valeria continuó observándome, como si intentara medir mi reacción. Había algo en su mirada que me inquietaba, una mezcla de desdén y resentimiento que no había visto antes. En ese momento, entendí que mi ascenso no era solo un logro personal, también era una amenaza para ella y todo lo que representaba. Los días que siguieron confirmaron mis sospechas. Valeria comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos cada vez que nos veíamos. Espero que no olvides a la familia ahora que vas a estar tan ocupada, decía con una sonrisa falsa. Dirigir una oficina internacional debe ser complicado, especialmente para alguien que no tiene experiencia en esos niveles. Sus palabras eran como pequeños dardos envenenados, diseñados para hacerme sentir que no era suficiente, que no merecía lo que había logrado. Lo que ella no sabía era que esos comentarios, lejos de desanimarme, me daban más fuerza. Cada palabra suya era un recordatorio de por qué debía seguir adelante, de por qué no podía dejar que su envidia y su egoísmo definieran mi vida. Sin embargo, no podía ignorar el impacto que su resentimiento estaba teniendo en mi relación con Esteban. Él, que siempre había sido neutral en los conflictos entre Valeria y yo, empezó a mostrar signos de incomodidad. Ya no era el hombre que me había apoyado en mis sueños, sino alguien atrapado entre su lealtad a su familia y su compromiso conmigo. Aunque nunca lo dijo abiertamente, podía sentir su distancia. Las conversaciones se volvieron más cortas, las discusiones más frecuentes, y su apoyo, más ausente. Un día, mientras cenábamos, decidí abordar el tema directamente. «Esteban, ¿te molesta que haya aceptado este puesto?», pregunté, intentando mantener la calma. Él dejó el tenedor en el plato y me miró, visiblemente incómodo. «No es eso, Carolina. Es solo que, no sé si es lo mejor para nosotros. Estás ocupada con tus inversiones, y ahora con este trabajo. No quiero que nuestra relación se resienta». Su respuesta me tomó por sorpresa. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Su tono no era el de alguien preocupado por nuestro matrimonio, sino el de alguien preocupado por cómo mi éxito podría afectar su comodidad. ¿Resentirse?, repetí, incrédula. Esteban, esto no es solo un trabajo. Es el resultado de años de esfuerzo. No puedes pedirme que lo deje pasar porque te sientes inseguro. Él negó con la cabeza, pero no dijo nada más. La discusión quedó en el aire, como muchas otras cosas entre nosotros en esos días. La relación con los Santillana también comenzó a deteriorarse. Cada vez que me reunía con ellos, sentía que las tensiones aumentaban. Valeria, incapaz de soportar la idea de que yo tuviera éxito fuera de su esfera de influencia, comenzó a buscar formas de desacreditarme. «Escuché que la firma para la que trabajas tiene problemas legales en otros países», comentó en una ocasión durante una cena. «Espero que eso no te salpique». Mis logros se convirtieron en el blanco de sus críticas y burlas, pero lo que ella no entendía era que, con cada ataque, me estaba dando más razones para demostrarle que yo era mucho más de lo que ella quería creer.
La paciencia que había cultivado durante años estaba llegando a su límite, pero aún no era el momento de actuar. Sabía que Valeria no se detendría ahí, y estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para proteger lo que había construido. Lo que no imaginaba era hasta dónde estaría dispuesta a llegar para intentar destruirme. Lo que vino después fue un ataque calculado y cruel, orquestado con la precisión de alguien que ha hecho de la manipulación un arte. Valeria, respaldada por otros miembros de la familia, comenzó una campaña para destruirme, no solo dentro de su círculo, sino también en mi entorno profesional. Los rumores se esparcieron como fuego en un bosque seco. Según ellos, yo era una oportunista que había atrapado a Esteban por su dinero y su apellido. Mi nuevo cargo en la firma, según su versión, no era fruto de mi trabajo arduo, sino de favores indebidos que preferían no detallar pero insinuaban con sonrisas maliciosas y miradas significativas. Los comentarios llegaban a mí de formas indirectas, a través de conocidos, de colegas que, con una mezcla de incomodidad y morbo, me contaban lo que habían oído en los eventos sociales donde los antillanas se movían con soltura. Escuché que Valeria dijo que te habías obsesionado con Esteban desde que lo conociste y que te aseguraste de que se casara contigo por conveniencia, me dijo una amiga un día, casi con vergüenza. ¿Es verdad que obtuviste tu puesto porque tienes contactos, poco éticos?, preguntó un colega en la oficina, intentando sonar casual. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que no tenía sentido darle importancia a las palabras de personas que claramente no me conocían. Pero el problema no eran solo los rumores. Lo que más dolía era ver cómo esas mentiras comenzaban a corroer mi relación con Esteban. Él, que siempre había sido mi refugio, mi compañero, ahora parecía un extraño. Su mirada, antes cálida y llena de amor, estaba cargada de dudas y recelo. Las conversaciones se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y preguntas implícitas que ninguno se atrevía a formular. Una noche, mientras revisaba unos correos en la sala, el teléfono de Esteban vibró sobre la mesa. Por instinto, miré la pantalla y vi el nombre de Valeria. La curiosidad me venció, y, con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Lo que encontré me dejó helada. Había mensajes de Valeria que dejaban clara su intención de separarnos. Esteban, ¿realmente sabes quién es Carolina? Nadie llega tan lejos sin ensuciarse las manos. Tal vez deberías investigar un poco más sobre su pasado antes de que sea demasiado tarde. Otro mensaje decía: ella no es quien dice ser. Solo te quiere por lo que representas. No dejes que te utilice más. Mi corazón latía con fuerza mientras leía esas palabras, pero lo que realmente me destrozó fue la respuesta de Esteban en uno de los mensajes. Tienes razón, Valeria. Hay cosas que no cuadran. Voy a averiguarlo. El dolor y la indignación me atravesaron como un rayo. Cerré el teléfono con manos temblorosas y me quedé sentada, intentando procesar lo que acababa de descubrir. La traición no solo venía de Valeria, sino también de mi propio esposo. En lugar de defenderme, en lugar de confiar en mí, había decidido creer en las mentiras de su hermana. Esa noche, lo confronté. Cuando le mostré los mensajes, no trató de negarlo. En cambio, se puso a la defensiva. Y no es lo que piensas, Carolina, dijo, evitando mirarme a los ojos. Solo quería asegurarme de que nada de lo que dicen pudiera hacerte daño. ¿De verdad? Respondí, sintiendo como la ira subía por mi garganta. ¿Querías protegerme? Porque, desde aquí, parece que estás más interesado en creer en las mentiras de tu hermana que en confiar en mí. Esteban suspiró y pasó una mano por su cabello, visiblemente frustrado. Valeria solo está preocupada. Es mi hermana, Carolina. Si está diciendo estas cosas, tal vez deberías preguntarte por qué. Ese comentario fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la silla, sintiendo como la rabia me consumía. ¿Por qué? Repetí, con la voz temblando de indignación. Tal vez porque no soporta que alguien como yo tenga éxito sin necesitar su aprobación. O porque no puede tolerar que yo logre algo que ella jamás podría lograr sola. Esteban no respondió. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. En ese momento, supe que lo había perdido, o tal vez nunca lo había tenido realmente.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, repasando todo lo que había hecho por esa familia, todos los sacrificios que había hecho por Esteban. Pensé en las veces que me había callado para mantener la paz, en las veces que había dejado pasar los comentarios hirientes de Valeria. Y, sobre todo, pensé en la mujer que era antes de entrar en ese mundo de apariencias y juegos de poder. Me di cuenta de que había perdido partes de mí misma en el proceso, partes que no estaba dispuesta a seguir sacrificando. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima de sus juegos. Si querían pelear, entonces les daría una pelea, pero sería en mis términos. Sabía que no podía enfrentarme a ellos desde la posición de vulnerabilidad en la que me habían colocado. Necesitaba prepararme, no solo emocionalmente, sino también estratégicamente. No sería fácil, pero ya no tenía miedo. Habían subestimado mi fortaleza, mi capacidad para luchar, y estaban a punto de descubrir que yo no era alguien a quien pudieran destruir tan fácilmente. Empecé a mover mis fichas con precisión y sigilo, como quien se prepara para un juego de ajedrez en el que cada movimiento puede definir el resultado. La primera tarea fue protegerme. Revisé mis finanzas con un ojo crítico, asegurándome de que cada inversión, cuenta y activo estuvieran seguros y fuera del alcance de cualquier daño colateral. Había trabajado demasiado para permitir que alguien como Valeria o incluso Esteban pusieran en peligro lo que era mío. Sabía que no podía enfrentar a Valeria sin pruebas contundentes, así que contraté a un investigador privado. Lo que descubrió fue más de lo que jamás habría imaginado. Las finanzas de Valeria eran un desastre. Su empresa, esa que tanto alababan en cada reunión familiar, estaba al borde del colapso. Pero eso no era todo. Descubrí que gran parte del dinero que había financiado el crecimiento inicial de su negocio provenía de las inversiones que yo había realizado. Aunque Valeria no tenía idea de que el inversor anónimo que le había dado el impulso inicial era yo. Además, ella había desviado fondos de esas inversiones para gastos personales, viajes, ropa de diseñador y eventos extravagantes que ni siquiera intentaba justificar en sus balances. El enojo que sentí al ver esa información fue abrumador, pero también sentí una especie de satisfacción. Valeria, quien tanto se esforzaba por destruirme, ni siquiera sabía que le debía su éxito a la misma persona a la que intentaba arruinar. Sabía que no podía guardar esta información para mí. Valeria necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus actos, y quería que lo hiciera de la forma más humillante posible, frente a toda la familia. Así que esperé pacientemente la ocasión perfecta, y no tardó en llegar. Ese domingo, como era costumbre, Esteban y yo asistimos a una comida en casa de sus padres. Todo parecía igual que siempre, el ambiente cargado de superficialidad, las risas forzadas y los comentarios sarcásticos de Valeria. Sin embargo, esta vez yo tenía el control, y estaba lista para exponer la verdad. Durante la sobremesa, Valeria, como de costumbre, intentó desacreditarme frente a todos. Y Carolina, siempre me pregunto cómo haces para manejar tantas cosas a la vez. Entre tu trabajo, tus inversiones y tu matrimonio. Aunque, claro, parece que lo último no va tan bien, ¿verdad? Y dijo con una sonrisa venenosa, mirando a Esteban como si buscara su complicidad. El comentario me dolió, pero también me dio la oportunidad perfecta para responder. Dejé mi copa de vino sobre la mesa y me incliné hacia adelante, mirando a Valeria directamente a los ojos. Quizá deberías preocuparte más por cómo vas a pagar a tus empleados cuando deje de financiar tu empresa, dije con una calma que hizo que el aire en la habitación se volviera pesado. El silencio fue instantáneo. Todos los ojos estaban sobre mí, pero los de Valeria eran los que más me interesaban. Su rostro, normalmente seguro y altivo, se transformó en una mezcla de incredulidad y desconcierto. ¿De qué estás hablando?, preguntó, frunciendo el ceño. Me tomé mi tiempo antes de responder, disfrutando el momento. Oh, no lo sabes, dije, fingiendo sorpresa mientras sacaba un sobre del bolso. Déjame aclararlo. Soy la inversora que financió tu empresa desde el principio. Todos esos préstamos anónimos que te ayudaron a crecer, esos fondos que te permitieron abrir nuevas oficinas y contratar empleados, todo ese dinero venía de mí. Valeria abrió los ojos de par en par, sin poder ocultar su sorpresa.
Eso no puede ser verdad. Es imposible, dijo, pero su tono traicionaba su inseguridad. Con una sonrisa, saqué las copias de los documentos que probaban mis palabras y los coloqué sobre la mesa. Aquí tienes los contratos originales. Mi nombre no aparece directamente porque trabajé a través de una sociedad para mantener mi anonimato. Pero, como puedes ver, todo está registrado. El desconcierto de Valeria se transformó en furia. Si esto es cierto, ¿por qué no dijiste nada antes? Esto es una trampa. No tenías derecho a interferir en mis negocios, dijo, su voz alzándose mientras intentaba recuperar el control de la situación. Respiré hondo y la miré con calma. No interferí en nada. Solo te apoyé cuando más lo necesitabas. Pero ahora, viendo cómo has utilizado ese dinero, creo que es momento de ajustar cuentas. Tienes 48 horas para devolver lo que me pertenece. Si no lo haces, procederé legalmente. Los padres de Esteban, que hasta ese momento habían estado en silencio, parecían petrificados. Su madre trató de interrumpir, pero su padre la detuvo con un gesto de la mano, claramente impactado por lo que estaba escuchando. Esteban me miraba con una mezcla de incredulidad y culpa. ¿Que esto es cierto, Valeria? Preguntó finalmente, su tono más frío de lo habitual. Valeria, viéndose acorralada, intentó defenderse. No tenía idea de que el dinero era tuyo, Carolina. Yo pensé que era de un inversor externo. Nunca habría aceptado nada de ti si lo hubiera sabido. Esto no es justo, dijo, buscando apoyo entre los presentes. Ah, claro, porque aceptar dinero de un inversor anónimo para gastarlo en tus caprichos personales es mucho más honorable, ¿verdad? Respondí, dejando clara la ironía en mis palabras. Valeria trató de contraatacar. Esto no cambia nada. Mi empresa sigue siendo mía, y he trabajado duro para llegar hasta aquí. No puedes quitarme eso. Tu empresa solo existe gracias a mí, respondí con firmeza. Y lo único que estoy exigiendo es lo que me pertenece. Si quieres mantenerla, entonces devuelve el dinero. Es así de simple. Cuando me levanté de la mesa, el ambiente estaba cargado de tensión. Nadie dijo nada mientras recogía mis cosas y me dirigía a la puerta. Pero justo antes de salir, me giré para enfrentar a Valeria una última vez. Quiero que quede claro algo, he soportado años de desprecios y humillaciones por parte de esta familia. Pero eso se acabó. Ya no soy la misma mujer que conociste. Si alguien más tiene algo que decirme, este es el momento. El silencio que siguió fue la confirmación de que había ganado esa primera batalla. Sabía que Valeria haría todo lo posible por salvar su reputación, pero también sabía que yo estaba preparada. Había recuperado el control de mi vida, y no pensaba soltarlo jamás. Valeria intentó resistir hasta el último momento. Cuando recibió el aviso legal en el que le exigía la devolución inmediata de mis fondos, se presentó en mi oficina sin avisar, con lágrimas en los ojos y un tono desesperado que nunca había escuchado antes. Carolina, por favor, hablemos. Esto es un malentendido, dijo, cerrando la puerta tras ella mientras me miraba como si su mundo se estuviera desmoronando. La observé, imperturbable. Valeria, siempre altiva y orgullosa, ahora estaba frente a mí como una sombra de la mujer que había conocido. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, sus manos temblaban y su habitual porte seguro parecía haberse desmoronado por completo. No hay nada que hablar, Valeria, respondí con voz firme, sin apartar la vista de ella. Tuviste años para tratarme con respeto, para valorar lo que hice por ti. Ahora, simplemente estoy reclamando lo que es mío. No sabía que eras tú, exclamó, rompiendo en sollozos. Si lo hubiera sabido, nunca habría hecho lo que hice. Nunca habría aceptado ese dinero. Pensé que venía de un inversor externo. No habría actuado así si hubiera sabido que estabas detrás. Me recargué en mi silla y crucé los brazos, estudiándola. ¿Y eso hace alguna diferencia? ¿Estás diciendo que el problema no es lo que hiciste, sino quién estaba financiándote? Y dije con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Lo que demuestra es que siempre supiste que lo que hacías estaba mal.
Solo te molestó cuando descubriste que yo tenía el control. Valeria se desplomó en la silla frente a mí, como si mis palabras hubieran terminado de destrozarla. Intentó negociar. Prometió devolver el dinero en cuotas, argumentó que no podía pagar todo de una vez sin llevar su empresa al colapso. Me pidió tiempo, me rogó que reconsiderara, pero no me conmoví. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Le di un plazo adicional de 2 semanas, no porque creyera en su buena fe, sino porque sabía que sería suficiente para exponerla por completo. No tardé en enterarme de que había intentado buscar otros inversores para salvar su negocio, pero nadie quería asociarse con ella después de los rumores que comenzaron a circular sobre sus prácticas financieras. Lo que yo había desvelado no solo destruyó su confianza conmigo, sino también su credibilidad en el mundo empresarial. En cuestión de semanas, su empresa colapsó. Los empleados comenzaron a renunciar en masa cuando los salarios dejaron de llegar, y los clientes rompieron contratos al descubrir las irregularidades financieras. La gran Valeria Santillana, la mujer que se jactaba de ser un ejemplo de éxito y resiliencia, se quedó sin nada. Su reputación, que tanto había trabajado para construir, quedó arruinada. En cuanto a Esteban, intentó reconciliarse conmigo. Un par de días después de la reunión en la casa de sus padres, me buscó en nuestro hogar, tratando de justificar su comportamiento. No sabía que Valeria estaba usando tu dinero. Nunca quise dudar de ti, Carolina, me dijo con una mezcla de culpa y desesperación. Lo miré fijamente, sintiendo una frialdad que nunca antes había experimentado hacia él. El problema no es solo que dudaras de mí, Esteban. Es que nunca estuviste de mi lado. Me dejaste sola frente a tu familia, permitiste que me humillaran una y otra vez, y ahora pretendes arreglarlo con unas pocas palabras. Puedo cambiar, te lo prometo. Quiero arreglar esto. Todavía te amo, dijo, acercándose para intentar tomar mi mano. Di un paso atrás, marcando la distancia entre nosotros. Quizá me ames, pero ya no me amas lo suficiente como para que eso importe. Te quiero fuera de mi vida. Inicié el proceso de divorcio al día siguiente. Me aseguré de que no recibiera ni un centavo de mi patrimonio. Todo lo que había construido era mío, y no iba a permitir que se beneficiara de mi esfuerzo después de todo lo que había sucedido. Él no luchó mucho, supongo que sabía que no tenía derecho a reclamar nada. Valeria, por su parte, continuó intentando recuperar lo que había perdido. Me enteré de que intentó culparme públicamente de sus problemas, diciendo que había sido yo quien arruinó su empresa por celos y rencor. Pero nadie le creyó. Las pruebas de su mala gestión eran irrefutables, y cada vez que intentaba ensuciar mi nombre, se hundía más. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, la vi. Estaba sentada sola en la terraza de un café, con una expresión perdida y el cabello desordenado, como si hubiera envejecido 10 años en cuestión de meses. Pensé en acercarme, pero decidí no hacerlo. Ya no tenía sentido gastar mi energía en ella. Valeria había elegido su propio destino, y ahora estaba pagando el precio. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor, solo satisfacción. La venganza no me devolvió el tiempo perdido, pero sí me dio algo invaluable, paz. Aprendí que no necesitaba la aprobación de los Santillana para validar mi valía. Siempre fui suficiente, incluso más de lo que ellos podían imaginar. Mi vida ahora es completamente distinta. Dejé atrás el apellido Santillana y todas las intrigas que venían con él. Encontré un nuevo hogar, un lugar donde finalmente puedo ser yo misma sin temer los juicios de los demás. Mis inversiones florecen, y mi carrera está en su mejor momento. Y aunque Valeria sigue intentando recuperar algo de lo que perdió, ya no tiene ningún poder sobre mí. Sus intentos de desacreditarme son inútiles, la gente ve quién es en realidad. Yo, en cambio, continúo avanzando, demostrando cada día que el respeto no se exige, se gana. La libertad que siento ahora es indescriptible. Aprendí a protegerme, a priorizarme y a nunca permitir que alguien me haga sentir menos de lo que soy. La verdadera victoria no fue destruirlos, fue reconstruirme y vivir mi vida plenamente, lejos de su veneno.